Buenas tardes con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra charla de TLIS, que es Información, Educación y Comunicación en temas de salud dirigida a toda la población. El día de hoy, 30 de septiembre, tenemos el tema Manejo y Diagnóstico de Sordera, a cargo del doctor José Luis de Vinatea Velarde. Él es médico otorrinolaringólogo asistente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles a todos los asistentes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube. También estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes, doctor José Luis de Vinatea Velarde. Lo escuchamos atentamente. Adelante. Muy buenas tardes. En principio debo agradecer al Ministerio de Salud por la invitación para poder hablar de este tema tan importante y que vemos con mucha frecuencia los otorrinos en el hospital. Muy bien. Señora, cuando usted escucha hablar a un médico y escucha el término hipoacusia, eso significa sordera. Quiere decir que hipoacusia, en términos médicos, es sordera. ¿Y qué es la sordera? La sordera es la pérdida parcial o total de la audición, es decir, la capacidad para oír debido a una deficiencia o daño que puede ocurrir en cualquier nivel de la vía auditiva. ¿Y qué es la vía auditiva? Si nosotros comparamos el viaje que hace el sonido al interior de nuestro cuerpo a través del oído, lo comparamos con un ferrocarril, el viaje del sonido hacia el interior tiene varias estaciones. La primera estación es el oído externo, donde encontramos a la oreja o al pabellón auricular, y el conducto auditivo, donde está el cerumen. La segunda estación es el oído medio, donde está el tímpano y los huesecillos que van a vibrar cuando el sonido pase por allí. La tercera estación va a ser el oído interno, en donde se va a transformar el sonido, la energía sonora, en una energía eléctrica. Luego viene el nervio auditivo, que va a llevar la señal eléctrica hacia la última estación, que es el cerebro. Quiere decir entonces que el sonido va a pasar por varias estaciones, siendo la estación final el cerebro. Muy bien. Este problema de la sordera es importante, definitivamente lo es. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de marzo de este año nos indican que 1.500 millones de personas a nivel mundial tienen algún trastorno de audición. De esos 1.500 millones de personas, 430 millones necesitan rehabilitación o algún tipo de tratamiento o prótesis auditiva. Y de esos 430 millones, 340 millones viven en países de medianos o bajos recursos, como nuestro Perú. Entonces es un problema realmente importante. Las causas de la sordera, en realidad, tendríamos que encauzarlas por el periodo de vida, por cada etapa de la vida de nosotros, porque afecta a cualquier edad en la sordera y tiene causas específicas para cada periodo de la vida. Lo que sí se ha comprobado es que la incidencia de la sordera aumenta con la edad. ¿Qué es la incidencia? Es el número de casos nuevos que se presentan en una determinada población. Es decir, que a medida que uno va avanzando en edad, va aumentando el número de sordos. Muy bien. Las causas, como decía,
pueden estar relacionadas o están relacionadas definitivamente en cada periodo de vida. Por ejemplo, ya desde antes que nazca un ser humano, pueden haber causas que le provoquen sordera. Por ejemplo, hay factores genéticos e infecciones intrauterinas como la rubiola y el citomegalovirus, que es un tipo de virus herpes, que puede provocar sordera en el niño que está en el vientre materno, ¿correcto? También existen causas perinatales, es decir, alrededor del parto, la asfixia perinatal o que el niño tenga un color muy amarillento que nosotros le llamamos a esto ictericia, hiperbilirubinemia, también es una causa de sordera. El bajo peso al nacer también es una causa de sordera en el momento en que el niño está naciendo. Ahora, también tenemos causas en la infancia y en la adolescencia, las otitis crónicas, la presencia de líquido en el oído medio, las meningitis y otras infecciones en la infancia y en la adolescencia nos van a condicionar sordera. Y en la edad adulta o en la edad avanzada, las enfermedades crónicas, diabetes, dislipidemias o problemas de colesterol, triglicéridos, tabaquismo, edad, nos van a provocar sordera. Y también una enfermedad que nosotros la conocemos muy bien los otorrinos, que es la sordera súbita, cuya causa no se conoce, pero que puede provocar rápidamente, de un día para otro, una sordera que generalmente compromete solo un oído. Pero definitivamente, si el paciente siente que el sonido o la audición se ha perdido en un oído de un momento a otro, tiene que ir a un otorrino. Muy bien. También hay factores que no están relacionados solamente con la edad, sino que se pueden presentar a lo largo de la vida, como son los tapones de cerumen. Eso es simplemente el hecho de que uno nace con una mayor cantidad de glándulas ceruminosas y estas van a producir un aumento o una acumulación de el cerumen, que es un factor protector del oído, pero que por producirse en mayor cantidad van a producir este tapón que va a provocar sordera. También tenemos traumatismos en el oído o en la cabeza de manera voluntaria o involuntaria por prácticas deportivas o por accidentes o por algún otro tipo de evento. La exposición a ruido o sobre todo a ruido por maquinaria industrial, por armas de fuego. Hay trabajos que condicionan el uso de armas de fuego, la Policía Nacional, el Ejército, en fin. La maquinaria industrial, los instrumentos musicales en vivo van a provocar también exposición a ruido que puede lesionar. El ruido es un contaminante ambiental, quizás, como digo yo, más peligroso que la propia basura, porque el ruido no se observa, no se ve, y la gente no tiene conciencia de algo que no lo ve, que es algo invisible, pero que sin embargo puede causar daño al oído. También hay medicamentos e insumos ototóxicos, tanto de índole laboral como médico, que también pueden provocar sordera. Y las carencias nutricionales. Señor, señora, ¿cuáles serían los síntomas que provocaría que usted empiece a preocuparse porque hay una sordera o se puede presentar una sordera en usted? En principio, lo que tendría que sentir es que tiene una dificultad para entender las palabras, sobre todo cuando hay un ruido de fondo, por ejemplo, en una reunión, o hay un grupo de personas que está hablando y usted no está entendiendo las palabras. En segundo lugar, cuando usted pide que frecuentemente se le repitan las cosas, las personas que están hablando con usted, los interlocutores, usted le pide que hablen más despacio o que vocalicen mejor lo que están diciendo o que aumente la intensidad
de la voz para que pueda usted escuchar mejor, eso también nos está indicando que puede haber algún problema de sordera. También, y esto en los niños es muy importante, es muy valedero, la necesidad de aumentar el volumen de la televisión o de la radio. Sobre todo esto se observa más, repito, en niños, ¿no? Donde ellos están más atentos a alguna música o ven las imágenes, pero no pueden, digamos, seguir un ritmo. Es esto, puede ser una sordera. No participar en conversaciones. Hay personas que, aunque no quieren admitirlo, no participan en conversaciones o evitan reuniones sociales por miedo o por vergüenza a no poder comunicarse bien. Se convierten en hongos sociales, ¿no? También es un indicativo de sordera, un síntoma de sordera, sonidos que pueden ser de tono grave, como si fuera un río o el vacío, o en su defecto un ruido agudo, como un zumbido, que a veces lo comparan con un grillo, con el silbido de la tetera cuando está hirviendo el agua. Eso le llamamos nosotros tinnitus. Los tinnitus, repito, pueden ser de frecuencias graves o de frecuencias agudas. Y lo otro, que también es importante, es que algunas veces las sorderas o las pérdidas de audición se pueden asociar a pérdida de equilibrio o a mareo. También cuando hay otitis, se puede asociar a dolores de oído, lo que llamamos otalgias. Esto se ve mucho en niños. Los dolores de oído se asocian a sordera, ¿correcto? La fiebre, puede haber irritabilidad en niños pequeños. La fiebre y la irritabilidad se ven mucho en niños de la primera infancia, ¿no? Un niño que está muy lloroso, muy irritable, que está haciendo fiebre, definitivamente hay que sospechar que puede estar haciendo una otalgia y a su vez se está instalando una sordera por esta situación. También puede ocurrir que uno pueda, ya un poco mayorcito, de repente un niño mayor o un adulto, pueda sentir que puede escuchar en su oído retumbar la propia voz, y eso se llama autofonía. También es importante que los padres sepan que el retraso en el lenguaje en un niño pequeño puede ser sospechoso de sordera. Y finalmente, lo hemos visto también en casos en el hospital, los malos rendimientos escolares, que muchas veces tiranizan al niño creyendo que digamos, no quiere trabajar porque no tiene voluntad, y lo que ocurre es que simplemente el niño o el adolescente pues no escucha bien y por ende tiene problemas para captar las clases o lo que el profesor quiere impartirle como conocimientos. Entonces, sí hemos visto muchas personas que ya incluso adultos eran sometidos a castigos porque su rendimiento escolar no era el adecuado y lo que tenían era una sordera desde muy temprana edad. Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir, señor, señora, cuando usted va a un médico pensando en que tiene una sordera? Lo que va a hacer el médico es entrevistarla, va a hacer una historia clínica y el médico va a establecer el diagnóstico de sordera utilizando algunas pruebas básicas, que es lo mínimo que podemos hacer cuando queremos investigar sordera. Estas pruebas básicas son otoscopía, audiometría tonal, timpanometría y logoaudiometría. ¿Qué es la otoscopía? La otoscopía es un examen que se realiza gracias a un instrumento que se llama otoscopio. Es un instrumento que nos va a permitir observar el conducto auditivo y el tímpano. Vamos a poder examinar el oído externo del paciente.
gracias a este instrumento que se llama otoscopio. ¿Qué vamos a observar? Los médicos, los otorrinos, los médicos generales y todos aquellos que le hagan una otoscopía. Lo que vamos a observar mediante esta técnica de jalar la orejita hacia arriba y hacia atrás en los adultos y de jalar hacia abajo y hacia adelante en los niños, lo que vamos a observar es esto: el conducto auditivo y el tímpano, que ustedes lo pueden apreciar ahí. Este tímpano tiene características normales. Fíjense ustedes que tiene un pequeño triángulo luminoso aquí en la parte antero inferior del tímpano, y vemos todas las estructuras que se deben de observar normalmente en el oído, ¿correcto? En el tímpano, que es, digamos, la entrada o la puerta de entrada al oído medio. Esto es lo que debemos de ver normalmente, pero podemos ver esto: una otitis media aguda, en donde el tímpano ha perdido su transparencia y estamos viendo un tímpano con un contenido de color amarillento. El tímpano está abombado como si fuera a explotar y además tiene un halo de congestión al costado y en la parte alta, ¿no? Muy bien. Pero también podemos ver esto, que es una perforación del tímpano. Si nosotros nos ponemos a comparar la primera imagen, esa que hemos visto de un tímpano normal, comparada con esta, donde hay un hueco, una perforación, ¿no? Y dentro de ese hueco podemos ver la membrana, el tejido que, digamos, el epitelio o el tejido que está forrando el oído medio, que también no tiene características muy normales. Todo esto lo vemos nosotros, los médicos, con este examen de otoscopía. También podemos ver esto, que es frecuente. Este es un tapón de cerumen. Lo que les decía hace un momento, el cerumen se puede acumular en tal forma que pueda ocluir totalmente el conducto auditivo y no podamos ver el tímpano que está en la parte posterior. Muy bien, la otra prueba que va a solicitar el médico luego de haber hecho una otoscopía conveniente, y aquí una reflexión muy importante: los médicos del primer nivel, y lo hemos visto muchas veces, deben practicar otoscopía como una parte básica del examen clínico, porque muchas veces los informes que recibimos en donde se supone se ha hecho una otoscopía, pues en realidad no corresponden a la realidad, se observan, digamos, apreciaciones erradas. ¿Y esto por qué? Porque simplemente no se ha practicado el examen de otoscopía, que es una cosa tan sencilla. El segundo pilar de diagnóstico de la sordera es la audiometría. La audiometría es lo que ustedes están viendo aquí. Se realiza con un aparato electrónico que se llama audiómetro. Se va a colocar al paciente en una cabina y a través de este aparato electrónico se van a pasar sonidos digamos, del silencio hacia lo más fuerte, hasta que el paciente alce la mano y escuche el sonido, o al revés, desde lo más fuerte hacia el silencio hasta que el paciente deje de escuchar. Lo cierto es que esta prueba lo que va a hacer es fundamentalmente calcular cuantitativamente el umbral, la capacidad de audición de una persona. Esta audiometría, digamos, tiene un informe que es se llama audiograma. Aquí se van a poner los hallazgos de la audiometría. En este audiograma, que es como especie de digamos, una cuadrícula, esta cuadrícula va a tener en la parte alta todos los sonidos que el oído humano puede escuchar, que van en frecuencias de 125, que van en frecuencias de 125 ciclos por segundo hasta 8000 ciclos por segundo. Es decir, los seres humanos podemos escuchar sonidos que van desde 125 a 8000 ciclos por segundo. No somos capaces de escuchar sonidos por debajo de 125 ciclos por segundo, ni por encima de 8000 o 12000 ciclos por segundo. Es muy difícil que podamos escucharlo.
Pero también al otro lado de la cuadrícula, hacia el costado izquierdo, tenemos estos numeritos que indican las intensidades de sonido. Las intensidades de sonido no se calculan, no tienen como unidad los ciclos por segundo, sino los decibeles, ¿correcto? Y aquí lo podemos ver, decibeles son estas unidades, y hertz o ciclos por segundo, las unidades de arriba. Entonces nosotros comparamos los sonidos que escuchamos y las intensidades a las cuales estamos escuchando estos sonidos. El resultado que salga acá, nosotros los médicos le llamamos umbral auditivo. Otra prueba que también utilizamos para evaluar los pacientes con sordera se llama timpanometría. La timpanometría es una prueba que básicamente nos ayuda a evaluar, a examinar el oído medio. El oído medio es como una llanta de un auto. Tiene que estar bien inflado para que pueda funcionar. Una llanta tiene que estar bien inflada, llena de aire para que pueda funcionar. Exactamente lo mismo es el oído medio. También tiene que estar lleno de aire para que este oído medio pueda funcionar. Normalmente debe de tener aire. Pero esta prueba de timpanometría, pues puede arrojarnos, en realidad nos arroja solamente 3 resultados. Una curva A, que es la que estamos viendo aquí, que es una curva como un cerrito, una curva B, que nos indicaría que el oído medio, no es una curva B, la curva B es una curva plana, nos indicaría que el oído medio está lleno de líquido, la curva B, que puede ser sangre, que puede ser pus, que puede ser líquido seroso, moco, en fin. Y una curva C que nos indicaría que el oído medio está medio desinflado, como una llanta media desinflada. Entonces tenemos 3 curvas. Este examen también nos ayuda muchísimo para evaluar, repito, el oído medio y la sordera. Y finalmente, cuando ya hemos establecido que hay una sordera, hacemos una pruebita más que se llama logoaudiometría, que también es una prueba básica. Esta logoaudiometría nos permite ver o comparar cómo al elevar la intensidad del sonido, cuántas palabras el paciente puede escuchar y entender. Es decir, les dije al principio de esta charla que la estación final de la audición es el cerebro. Ese es el final de la audición. O sea, llega el sonido al cerebro y nosotros entendemos lo que hemos escuchado. Precisamente esta prueba nos permite averiguar cómo está la capacidad de discriminación de la palabra. ¿Y esto nos sirve para qué? Para, por ejemplo, pronosticar o tener una idea de cuán útil le va a ser un audífono a un paciente. Porque el audífono lo que va a hacer es prestarle un poquito de capacidad auditiva al paciente, pero finalmente el entendimiento, la parte cerebral, pues es independiente del audífono. El audífono le va a ayudar a que escuche la palabra, pero tenemos que averiguar si entiende la palabra. Y esta prueba nos va a ayudar para eso, para tener un factor pronóstico, ¿correcto? Para tener un factor pronóstico de si el audífono le va a ayudar o no. Muy bien, pero no solamente estas pruebas, bueno, como ustedes se darán cuenta, necesitan de la colaboración de las personas, del paciente. Quiere decir que tiene que ser una persona que ya pueda entender la explicación que el examinador le va a dar. Pero en los niños pequeños, en los niños recién nacidos, no tenemos esa posibilidad. Entonces recurrimos también a otras pruebitas que las tenemos en el hospital y que son muy útiles para poder descartar sordera en los niños que recién nacen y en niños de la primera infancia. ¿Cuáles son esos exámenes? Los exámenes que a los que me refiero son las emisiones otoacústicas, que son unas pruebitas muy rápidas, muy sencillas,
que no fastidian al bebé. Como verán ahí, el bebé está muy tranquilo, ¿correcto? Y lo que estamos haciendo es evaluar básicamente si el oído interno de este niño responde al estímulo acústico, al estímulo sonoro que se está emitiendo a través de esta sonda hacia el interior del oído. Esta prueba nos arroja dos resultados, positivo o negativo. Si el niño, digamos, no responde al estímulo auditivo, entonces pasará a una evaluación con el otorrino, y si el otorrino ve conveniente, le hará una segunda prueba que se llama potenciales evocados auditivos. Esta prueba de potenciales evocados auditivos lo que nos permite es evaluar ya toda la vía auditiva, no solamente las estaciones, lo que le dije hace un rato, las estaciones, el oído externo, el oído medio, el oído interno, el nervio auditivo y el cerebro. Nos va a permitir evaluar todas las estaciones y ver dónde puede estar el problema de una sordera en un niño pequeño que no puede hablar, que no puede decir nada. Las pruebas en realidad son indoloras, no fastidian al niño, permiten que el niño esté tranquilo, relajado, ¿correcto? No son pruebas que molesten al niño. Finalmente, ¿qué recomendaciones podríamos hacer en base a la experiencia que tenemos viendo pacientes ya tantos años en sordera? En primer lugar, la primera recomendación que hacemos es que deben haber controles médicos periódicos de la audición. Al nacer, cuando va a comenzar la formación inicial, los preiniciales, es importante hacerles un control médico de la especialidad. Cuando entra la etapa escolar y universitaria, y finalmente cuando uno tiene 40 años, los controles de audición deben ser anuales, si es que la persona tiene, digamos, antecedentes de familiares de sordera, o tiene antecedentes personales, como los que he mencionado hace un rato, exposición a ruido, o, digamos, está tomando algún medicamento que puede ser ototóxico. Por ejemplo, en la tuberculosis, a veces requerimos algunos antibióticos que van a causar ototoxicidad. El consumo de otros medicamentos, incluyendo la aspirina, pueden provocar también algún grado de tinnitus y de sordera con el tiempo. En fin, hay muchos medicamentos que pueden provocar, digamos, alguna sospecha, y en estos casos es preferible controlar al paciente anualmente. Si el caso fuera negativo, que no tenga sospechas, que no tenga ningún otro problema, ni exposición a ruido, el control debe ser bianual, porque recordemos que la edad es un factor que aumenta la incidencia de sordera. En segundo lugar, debemos tener mucho cuidado frente al ruido. Nuevamente, les vuelvo a repetir, la gente muchas veces cuando no ve algo cree que no existe, y el ruido es un factor que existe y que puede causar grave daño al oído. Los ruidos, cuando sobrepasan la barrera de los 65 decibeles de intensidad, ya pueden provocar con el tiempo algún problema, pero cuando estos alcanzan 85 decibeles de intensidad, definitivamente tiene que haber un protector del ruido, que pueden ser tapones o pueden ser auriculares protectores contra el ruido. En tercer lugar, también vemos con mucha frecuencia que la gente tiende a limpiarse con exageración el conducto auditivo. Y a veces no está contento solo con eso, sino que se introduce cosas extrañas, hace la limpieza con ganchitos, con palitos, con crochets y qué sé yo, o se empiezan a colocar pues gotas de leche materna, limón, alcohol y qué sé yo. Entonces, no deben tocarse el conducto auditivo. No es necesario que el paciente esté limpiando exageradamente con jabón
o con algún adminículo el conducto auditivo. No lo necesita. Si fuera el caso que produce mucho cerumen, tiene que ir al otorrino o a un médico general que sepa hacer un lavado de oído. En tercer lugar, el tratamiento de la sordera debe ser lo más precoz posible. Vuelvo a repetir, debe ser lo más precoz posible, por las consecuencias que puede ocasionar en la niñez. Es evidente que puede causar problemas de retraso del lenguaje y lo que ya habíamos hablado de digamos, un problema de problemas en el rendimiento escolar. Pero también puede ocurrir esto en las personas mayores, porque en las personas mayores, en la medida que no escuchan palabras, empiezan a perder vocabulario, y es lo que pasa con el sordo que tiene mucho tiempo sordo o que tiene una gran sordera. Como ya no puede escuchar, digamos, las palabras, su vocabulario se empieza a recortar. Y hemos visto en consultorios personas mayores que prácticamente pues tienen un lenguaje básico y ya no pueden contestar muchas preguntas porque solos tienen ese arsenal de lenguaje. En cuarto lugar, el tratamiento para la sordera puede ser médico, quirúrgico o mediante adaptación de prótesis auditivas. Fíjense, estos eran las famosas cornetas que se utilizaban, ¿no? O los cornetines que se utilizaban para los sordos, ¿no? Y pues ahora con la tecnología tenemos audífonos invisibles, tenemos también implantes cocleares que permiten que un niño pequeñito que ha nacido sordo pueda con este implante coclear lograr volver a escuchar. Igualmente también tenemos dispositivos osteointegrados que permiten en los niños que no tienen orejitas, por ejemplo, que han nacido con malformaciones congénitas, pero que tienen el oído interno sanito, podemos lograr con estos dispositivos osteointegrados volver a hacerlos escuchar. Como verán, tenemos muchas posibilidades para ofrecerle al paciente, y bueno, es un problema que, como repito, muchas veces se deja de lado. Las personas con sordera pueden verse regias, muy llenas de salud, pero si no escuchan, se convierten, como lo dije en esta exposición, en hongos sociales, en una grave discapacidad y en una gran pena porque no pueden escuchar a sus seres queridos, no pueden asistir a un espectáculo público porque no entienden, no llevan el ritmo del sonido, entonces es una verdadera tragedia. Muy bien, aquí he terminado un poco lo que les quería mencionar. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, encantado. Muchísimas gracias, doctor José Luis Minatea, por la presentación, por la información que nos ha brindado. Sí, nos han llegado algunas preguntas. Nos dicen, así, ¿toda sordera se puede solucionar con un implante? Se refieren a un implante coclear. Ok, no. El implante coclear requiere definitivamente de un estudio del paciente para que podamos ver si el oído interno... A ver, partamos por lo siguiente. Un implante coclear es un bypass. Es un bypass que utilizamos para poder empatar el nervio auditivo a un filamento metálico que es del implante coclear. Entonces, tenemos que saber si ese oído en donde vamos a implantar este aparato es permeable, porque el oído interno es como un caracolito que tiene un canal adentro, ¿correcto? Y este canal puede ocurrir que no esté permeable, que esté cerrado. Y por lo tanto, el pasar un filamento a través de allí no se podría, porque está
por decirlo de alguna manera, atorado, no puede pasar ningún filamento. Entonces, no todos los implantes son una solución para la sordera. Se requiere un estudio, una tomografía, una resonancia, un estudio pormenorizado del oído para poder ver si es tributario de un implante coclear. Pero sí también debo decir que el implante coclear es uno de los grandes avances de la otorrinolaringología y de la tecnología médica moderna, ¿no? Entonces aporta mucho a pacientes. En otros países ya no solamente se utilizan para los niños pequeños, sino que también se están utilizando para los pacientes de la tercera edad. Sí. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también, nos dicen así, mi otorrino me mandó al estudio, resultó ser una hipoacusia leve. O sea, se me dificultó entender lo que oía en los tonos más bajos. Me dijo que oía muy bien en los agudos y que no necesito un aparato para oír. Y la pregunta es, ¿necesito un aparato para oír? Muy buena pregunta. Eso yo creo que está muy bien enfocado. A ver, nosotros hace un ratito mencioné que una de las cosas que hacía el otorrino para poder evaluar cuánto escucha el paciente es una audiometría, ¿no es cierto? Entonces, la audiometría, el informe de la audiometría va a salir en esta cuadrícula que se llama audiograma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los otorrinos? Lo que hacemos los otorrinos es que primero vemos qué tipo de sordera tiene, qué estación es la que está afectada, si el oído externo, el oído medio, el oído interno, el nervio auditivo o la parte cerebral, y luego establecemos cuantitativamente cuánto es lo que escucha el paciente. Por regla general, los pacientes que tienen un umbral auditivo que no sobrepasa los 40 decibeles, aquí, 40 dice aquí, que no sobrepasa los 40 decibeles, en promedio, en la frecuencia de 500, 1000 y 2000, o sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera en 535, en 1035 y en 2040, sumado me da 110. Si yo lo divido entre 3, me sale menos de 40. Cuando el umbral auditivo, el promedio de esto es menos de 40, no es necesario aún la utilización de un audífono. Cuando sobrepasa ese nivel, ese umbral, sí tenemos que sugerirle al paciente la utilización de audífonos. No sé si me dejé entender. ¿Sí? Muchas gracias, doctor, sí, por la Creo que respuesta. se entendió la explicación. Sí, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿es común la disminución o pérdida de la audición con edad? Claro, sí, definitivamente lo que decía en la primera parte de la exposición, la incidencia, la prevalencia de la sordera por edad es comprobada, ¿no? Hay estudios que consideran que la sordera empieza a caer a partir de los 40 años, pero se hace mucho más evidente a partir de los 60 años. Es ahí, en esa edad, en donde más se tiene que poner énfasis en el control de la audición, para evitar, como decía, casos muy tristes, ¿no? Muy complicados. Lo vemos en el hospital, gente que cree que con el audífono se iba a solucionar el problema y al final tiene una sordera tan complicada, tan difícil, tan avanzada, que no podemos proporcionarle una solución con audífonos, ¿no? Esa es también otra cosa que la gente tiene en mente. ¿Todas las sorderas se solucionan con audífonos? No. Hay sorderas muy avanzadas, sorderas que, por ejemplo, tienen en promedio 90 o 100 de umbral auditivo, lo que les decía, promediar la frecuencia 500, 1000 y 2000, y realmente pues son sorderas que prácticamente tienen pocos restos auditivos, y el hecho de darles un audífono
digamos, podría comprarse el paciente, pero tenemos la obligación como médicos siempre de decir la verdad y hay que decirle que no va a aportar, no le va a ayudar tanto teniendo ese nivel de audición, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también cuál es la forma correcta de realizar la limpieza de oído y con qué frecuencia debe hacerse. Como diría mi maestro, tendría que hacerla con el codo. No puede, no se debe de limpiar el oído. El oído tiene digamos, la mayoría de seres humanos producimos una cantidad adecuada de cerumen y no es necesario limpiarlo. Probablemente sea algo agradable meterse un palillo en el oído, ¿no? Y así comienza la historia de mucha gente, ¿no? Que empieza a sentir placer en limpiarse el oído, entonces cada cierto tiempo abusa con la limpieza. Pero en realidad no debe de hacerlo. Y si fuera el caso que tuviera muchas glándulas ceruminosas, condición con la cual mandó Dios a algunas personas, nacieron con esa condición, pues tiene que ir al otorrino. No, el otorrino es el que va a hacerle la limpieza, o un médico general que tenga práctica en hacer lavados, podría hacer el lavado de oído, que no es tampoco un procedimiento cosmético, ¿eh? Porque hay mucha gente que cree que pide lavado de oídos como si fuera pues una peluquería o que le van a hacer una manicure, ¿no? No, no es una cuestión cosmética, es un procedimiento médico. Y tiene una técnica también, no es cuestión de que yo voy a echar con una jeringuita agüita en el oído, no. Tiene una técnica para evitar lastimar el conducto y evitar, digamos, que el lavado resulte siendo fastidioso. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿hay alguna asociación entre los niños con labio leporino y sordera? Y si fuera así, ¿cuál sería el tratamiento? Ok, las sorderas pueden ser sindrómicas, ¿no? No existe, para comenzar, no existe relación entre labio leporino y sordera en sí, pero lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un paciente con labio leporino, estamos hablando que hay digamos, una dismorfia, una alteración estructural en la cara, en el tercio inferior. Entonces, esto puede ser sindrómico, es decir, puede venir acompañado de otras malformaciones congénitas, incluyendo algunas alteraciones que no la vamos a poder visualizar bien, como son, por ejemplo, la trompa de Eustaquio, que es el conducto que comunica la parte posterior de la nariz con el oído medio. Hace un rato, cuando hablaba yo del oído medio y les decía que era como, estaba inflada como la llanta de un auto, ¿de dónde saca aire el oído medio? Porque está en el medio, no está ni en la parte exterior ni en la parte interna, o sea, está en el medio. ¿De dónde obtiene aire el oído medio? Lo obtiene de la trompa de Eustaquio, que es un tubito que comunica la parte posterior de la nariz con el oído medio. Entonces, si yo tengo una alteración, una dismorfia, una cuestión estructural como un labio leporino, un paladar hendido, ¿no? Puedo sospechar que también hay una malformación en la trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, eso me provocaría que el oído medio, digamos, no esté lleno de aire, no esté pletórico de aire, y por ende, o en su defecto, que tenga demasiada entrada de aire. Y eso me provocaría también una sordera por falla del oído medio. Pero no es que haya una relación exacta en todos los casos, ¿no? Hay algunos niños con labio leporino que no requieren ningún manejo de otorrinolaringología y hay otros que sí. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿hay algún tipo de sordera que pase de generación en generación, sea varón o mujer? ¿Y cuál sería la etiología? Bueno, la etiología es definitivamente la herencia, ¿no? Sí, hay sorderas, digamos, que van pasando, o sorderas de índole familiar que van pasando de una generación a otra.
Incluso hay enfermedades como la otosclerosis, que es una enfermedad que va pasándose de una generación a otra, y esta otosclerosis, para que, digamos, el público lo entienda, es vendría a ser como una especie de osificación precoz del oído interno. El oído interno en realidad es como un globo de agua, está lleno de agua, y dentro de ese globo de agua grande hay uno más chiquito. Ese es un oído interno, ¿no es cierto? Está lleno de líquido. Las paredes de ese globo son blanditas, pero cuando estas paredes se empiezan a osificar, principalmente a nivel de una parte que es, digamos, la ventana oval, que es la comunicación entre el oído medio y el oído interno, pues al osificarse eso, se interrumpe el paso de la vibración del sonido y el paciente empieza a sentir problemas de sordera desde muy joven, desde adolescente. Generalmente esto se ve más en mujeres. Hay un promedio de 2-1 en donde se afecta más a las mujeres, pero también hay sorderas de tipo neurosensorial que van pasando de generación en generación. Cuando me refiero a sorderas neurosensoriales, me refiero a sorderas por falla del oído interno. Acuérdense de las estaciones de la audición: oído externo, oído medio, oído interno, nervio auditivo y cerebro. Entonces se puede afectar el oído interno, y al afectarse se llama sordera, o perdón, hipoacusia o sordera neurosensorial. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿el audífono puede detener la sordera? Y si se usa constantemente, ¿puede llegar a ser dañino? Ok, ahí hay un campo controversial en otorrinolaringología. Como todo en la vida, siempre hay alguna controversia, ¿no? Siempre hay discusiones, siempre hay gente que, bueno, considera que no, considera que sí. El audífono no va a detener la sordera. No, no la va a detener. El audífono es como la muleta para un cojito, para una persona que digamos, tiene un problema al caminar. La muleta lo que va a ayudar es a ayudarlo a caminar, pero no le va a devolver las piernas. ¿De acuerdo? Igual, el audífono es una prótesis que lo que va a permitir es un altoparlante, que lo que va a permitir es que el paciente pueda, bajo esa ayuda, poder escuchar de alguna manera mejor, siempre y cuando tenga la discriminación de la palabra, repito, y lo hemos visto aquí, hace un rato lo he mencionado, siempre y cuando la última estación, la estación cerebral, en donde se discriminan las palabras y se estudia bajo la logoaudiometría, que es esta prueba que le dije aquí, esta de aquí, si esta capacidad de discriminación de la palabra es buena, entonces el audífono probablemente le sirva mucho más. Pero decía que es controversial porque aquí entramos a, digamos, la utilización de medicamentos. Medicamentos que se consideran irrigadores cerebrales, antioxidantes, que son alternativas que se pueden dar desde el punto de vista médico, tratamiento con pastillas, con medicamentos, pero esto es controversial. Hay gente que acepta la utilización de esto y hay gente que no lo acepta. En lo personal, yo sí lo uso, y de alguna manera siento que mis pacientes se sienten cobijados en la idea de que les va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que no, hay colegas otorrinos, se acepta digamos, la posición de ellos, que dicen no, no le puedo dar nada porque no le va a ayudar, o esto es algo por vejez y, digamos, usted tiene que esperar. Yo no acepto esa posición pasiva, no la acepto. Entonces, yo sí recurro a algunos medicamentos y repito, mis pacientes se sienten muy confortables. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también, si tengo laberintitis, ¿puedo llegar a sordera? Existen algunas enfermedades. A ver, aquí partamos de una cosa muy importante. Cuando yo hablaba de las estaciones, mencioné el oído interno. El oído interno tiene, para que me comprenda el público, está formado por dos partes, por dos oficinas. Una oficina encargada de la audición, que se llama caracol,
y una oficina encargada del equilibrio, que se llama laberinto. Entonces, existen enfermedades que van a afectar una oficina, el caracol o el laberinto, o pueden haber enfermedades que afecten a las dos. Por ejemplo, la más conocida de todas se llama enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier, por un médico francés, Próspero Menier, que fue el que la descubrió, y que curiosamente pasaron los años, casi 10 años, antes que le dieran la razón de lo que había encontrado. Él ya no estaba en vida. Pero bueno, la enfermedad de Menier es una enfermedad que afecta tanto al laberinto, que es el órgano del equilibrio en el oído, como al caracol, que es el órgano de la audición. Entonces, podemos, de alguna manera, tener allí un ejemplo de lo que me están mencionando. Pero no solamente es enfermedad de Menier, también tenemos problemas de senilidad, ¿no? De cocleopatías por edad, que pueden provocar que se afecte tanto el laberinto como la audición. Y es por eso que vemos muchas personas mayores que van perdiendo capacidad o reacción, trastabillan, se caen, o cuando se quieren parar en la silla, digamos, no encuentran una estabilidad, eh, porque empiezan a fallar los reflejos laberínticos, así como también la audición. Entonces, por senilidad también puede haber este tipo de problemas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. También nos preguntan, ¿una otitis mal curada puede llevar a sordera? Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Una infección al oído, y lo vemos en el hospital frecuentemente, por eso es que siempre insistimos en que debe haber un control médico en las personas. Las perforaciones, las otitis medias crónicas condicionan graves problemas de sordera, y muchas veces ya al paciente lo único que podemos hacer es decirle que podemos corregir la perforación, pero que lamentablemente la parte auditiva ya no vamos a poder recuperarla del todo por el tiempo que ha pasado con esta infección. Entonces, efectivamente, cualquier supuración, cualquier infección en las personas, donde estén, siempre busquen digamos, una evaluación de un especialista. Repito, la gente luce regia, se le ve maravillosa, pero sordos no logran absolutamente nada. No pueden lograr muchas cosas, inclusive de repente por ahí poder estudiar o otras cosas. No pueden, porque lamentablemente dejaron pasar la infección, como no la ven, porque está metida dentro del oído, no la ven, no le toman importancia. Y lo vemos frecuentemente en el hospital. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿qué podemos hacer si se produce exceso de cerumen? Ir al otorrino. Ir al otorrino. Eso es lo que tienen que hacer. No hay otra forma. Normalmente el que tiene, digamos, alta producción de cerumen, sabe más o menos cuándo ya se le tapa, sabe el tiempo en que tiene que recurrir al otorrino. Eh, Tengo pacientes que los he visto desde niños, ya son mayores, incluso hasta con hijos, y van cada cierto tiempo porque saben que ya les toca su lavado, o ellos sienten que no escuchan bien, ¿no? Que ellos no se toquen, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Que le demos importancia a la audición, que le demos importancia a la audición, porque la verdad es que eh, sí percibo que mucha gente no le da importancia o espera el último momento, con muchos mitos y muchas cosas, que me va a ayudar el audífono, o al revés, que el audífono no me va a ayudar y por lo tanto no voy a ir. En fin, debemos ser conscientes que el oído es un órgano de los sentidos de los más superiores. Es uno, junto con la visión, los seres humanos utilizamos el órgano
del oído, la audición, para cosas muy sublimes. Una música nos puede hacer recordar a nuestra madre, a nuestra patria, nos puede hacer reír, llorar, emocionar. Entonces es un órgano de los sentidos superior, igual que la visión. Entonces debemos de cuidarlo, debemos de cuidarlo. Y uh, finalmente, a los colegas del primer nivel, si alguno me va a escuchar o me ha escuchado, afinen sus exámenes de otoscopía. He sido profesor universitario y siempre les he dicho lo mismo a mis alumnos, ¿no? La otoscopía es fundamental, como saber examinar corazón, como saber examinar pulmones. Eh, la otoscopía es un examen básico, 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 y todo médico general debe de saber hacerlo y debe de saber interpretar lo que ve para que pueda enviarlo, si es necesario, al nivel superior y tenga un diagnóstico correcto. Todos podemos hacer mucho en el país si nos esforzamos, si nos ordenamos en ese aspecto, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, doctor José Luis de Vinatea, otorrinolaringólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta TLIEC también se encuentra en nuestro canal de YouTube, TLIEC Infosalud Minsa, para que puedan compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión. Muy amable, gracias.